Pero sabe, antes de convertirse, era una persona que perseguía a la iglesia, que apoyaba la muerte de los cristianos. Sin embargo, él recibe un llamado apostólico. Amén. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que el llamado del apóstol Pablo me muestra la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si un hombre tan religioso, tan perseguidor de los cristianos, puede recibir un llamado apostólico, no es por obra, sino por la gracia. Amén. Entonces, usted no piense en su pasado, no piense en lo que era cuando estamos hablando de recibir un ministerio, porque es por la gracia de Dios. Amén. Diga conmigo, recibo ministerio por la gracia de Dios, independientemente de mi pasado. ¿Por qué? Porque Cristo ganó, restauró su ministerio para darnos como un don. La palabra don significa regalo. Jesús te regala un ministerio. Jesús te imparte un ministerio. Amén. Y ese ministerio es como una semilla, es como un árbol que tiene su proceso de crecimiento. No es algo que de repente aparece, sino que es algo que comienza a crecer en tu interior. A medida que usted y yo vamos buscando de Dios, a medida que vamos consagrando nuestra vida, ese ministerio que el Señor nos ha impartido por medio de Cristo, hermano, va creciendo. Amén. Y cada vez usted se va a dar cuenta cuál es el lineamiento de su llamado. Si es un sentir apostólico, un sentir profético, evangelístico, o pastoral, o de la maestría. Usted lo va a ir entendiendo lo que hay dentro de su vida. Amén. Es la gracia de Dios que Él imparte. Amén. ¿Sabe que primeramente, antes de los apóstoles, fue Cristo? Amén. Cristo vino a la tierra, Cristo el apóstol del Padre. Apóstol significa enviado. Cristo significa enviado y ungido. El Señor Jesús primero fue el que impartió a los 12 apóstoles el ministerio. Lo impartió él mismo. Ahora, antes de la iglesia son los apóstoles. Diga conmigo, antes de la iglesia son los apóstoles. Amén. Los apóstoles fueron los que dieron, podríamos decirlo de esta manera, o sacaron a luz la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos bajo una iglesia apostólica, los ministerios que ya están van a ir impartiendo en nosotros diferentes dones, diferentes ministerios que vamos a ir recibiendo de parte de Dios. Amén. Usted va a recibir quizás de un apóstol una impartición apostólica, de un profeta una impartición profética, de un evangelista una impartición evangelística, de un pastor va a recibir la impartición pastoral, de un maestro va a recibir la impartición de la maestría. ¿Por qué? Porque estos ministerios son dados para la edificación, pero no solamente para la edificación, sino también para la impartición. Si usted ve un apóstol acá, un profeta, un maestro, no está solamente para enseñarle, sino para impartirle lo que hay en su espíritu, para impartirle el ministerio, para impartirle para que eso se multiplique. Amén. El
Señor no quiere un solo apóstol, sino quiere muchos apóstoles. Diga conmigo, el Señor no quiere un solo apóstol, sino que quiere muchos apóstoles. Aleluya, gloria a Dios. Y usted puede ser un llamado a un ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque no es por obra humana, sino es por la gracia de Dios. Nosotros no nos ganamos ministerio apostólico, sino que Dios decide a quién le va a dar el ministerio, y es por gracia y es un regalo de Dios. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, podemos concluir que cualquiera de aquí puede ser elegido para recibir un ministerio profético o un ministerio apostólico o pastoral o evangelístico, porque es un don, es un regalo y es por la gracia de Dios. Amén. Poner la mano al que está al lado y decirle: puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser un evangelista. Aleluya, gloria a Dios, porque es un regalo. Amén. Hay ministerios apostólicos, hermanos, que nacen de un encuentro personal con Cristo. El Señor Jesús mismo se le revela y le imparte. Hay otros que son impartidos por ministerios, que ya son apóstoles, le imparten, es el mismo don, pero bajo la guía de Dios, porque dice la palabra que Cristo es el que imparte. Amén. Entonces, usted está en una iglesia donde funcionan los ministerios y donde Dios quiere levantar todos los ministerios. El Señor quiere que funcionen todos los ministerios. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser sabios y diligentes, porque el ministerio va creciendo en un proceso. ¿Cómo crece en un proceso? Supongamos, usted tiene un llamado apostólico. El llamado apostólico no comienza con un perímetro grande de territorio, sino que comienza cerca. Porque la iglesia trabajaba de esta manera. La iglesia tenía los apóstoles y bueno, tenían su templo, sus reuniones, pero a su vez la iglesia trabajaba en las casas. Quiero leerles este pasaje en el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 5. A ver, primero leemos el 3 y luego el 5. A ver, no, capítulo 2 y el verso 47 dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El 46 dice, capítulo 2, 46, y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en la casa comían junto con alegría y sencillez de corazón. Un poquito más adelante, en el capítulo 5 y el último versículo, el 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, si usted tiene un llamado apostólico, quizás en la primera instancia no va a ser enviado a otro lugar, sino quizás será enviado a una casa. Amén. Los apóstoles iban predicando en la iglesia, pero la iglesia predicaba en las casas. Amén. Entonces, en las casas iban desarrollando los